Libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 16. Del libro de Ezequiel 16, verso 49. Dice Ezequiel capítulo 16, verso 49. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Aleluya. Gracias te damos, Jehová Dios, por este día que nos permite estar acá, por su misericordia, por su bondad, Padre. Gracias, bendiga a las personas que escuchan su palabra en este lugar, Padre, y bendiga a las personas donde su palabra usted la permita que llegue, Jehová. Gracias te damos por su amor y tu bondad, Padre. Te adoramos y te exaltamos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Aleluya. Bendito Jehová nuestro Dios. La palabra nos habla aquí de la conducta de aquellas ciudades antiguas llamadas Sodoma y Gomorra. Aleluya. Nos habla de cómo Jehová Dios ve el corazón de los seres humanos, cómo Jehová, qué es lo que no le gusta y qué es lo que Jehová le gusta. Y por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que educarnos para poder vivir. Por eso nos habla aquí, dice que esta fue la maldad, o sea, la maldad que tuvieron Sodoma y Gomorra, por la cual fueron juzgados. Y eso uno tiene que entenderlo. ¿Por qué la gente sufre, verdad? La gente a veces, eso es difícil, tratar de sacar a la gente del sufrimiento, y uno intenta, pero los seres humanos se les hace difícil porque durante miles de años esto ha costado. O sea, durante miles de años los seres humanos se han endurecido contra Jehová y se han vuelto en contra de Jehová y ni siquiera logran entenderlo. Como cuando uno encuentra personas que le dicen que si existe Dios o no o Dios no existe, ¿verdad? Y viendo tanta cosa que hay, viéndonos a nosotros mismos en el espejo, viendo si quien nos hizo a nosotros es Jehová Dios. Algo maravilloso. Y por eso Jehová Dios, lo que no le gusta de la conducta del ser humano, oiga bien, que uno tiene que ser muy despierto para interpretar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo bien. Y en Sodoma y Gomorra eran ciudades que se volvieron enemigos de Jehová Dios. Eran enemigos de Jehová Dios, y por eso dice: esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, mira, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, que tuvieron este gran problema que dice ahí: esta fue la maldad de tu hermana, de Sodoma, tu hermana, dice, soberbia. Oiga bien, la primera cosa que a Dios no le agrada de los seres humanos es la soberbia. O sea, la soberbia de los seres humanos es una de las cosas, lo más desagradable delante de Jehová es que las personas tengan soberbia. La soberbia quiere decir hablar. Entre más habla una persona, más desagradable es delante de Jehová Dios. Por eso usted mira que la gente que tiene esas costumbres de hablar es la gente que no
que sufre más, o sea, la gente que no puede controlar lo que habla. Y por eso los seres humanos tienen que ir entendiendo esa misericordia de Jehová Dios, cómo es que Jehová lo vamos a agradar nosotros. Y por eso dice que el primer problema que tenían los de Sodoma era soberbia, o sea, estas personas hablaban bastante, tenían este problema. Y por eso aquí en la iglesia durante años se ha intentado a los seres humanos decirle que no hablen, pero no se pueden detener, porque la mayoría de los jóvenes aprenden de sus madres, que las madres aprenden a hablar y las madres no se detienen de hablar, y los hijos aprenden a hablar y hablar y hablar, y eso es totalmente desagradable delante de Dios, porque eso es ponerse de enemigo con Jehová Dios. Por eso dice en el libro de Génesis, mire cómo dice, antes de continuar en esto, dice Génesis capítulo 13, mire cómo dice, ¿ve? Que estas personas de Sodoma eran personas que se habían vuelto enemigos de Jehová Dios. Mire que cuando Abraham se separó con Lot, mire, dice que Abraham le dijo a Lot, porque Lot tenía problema, ¿verdad? Lot tenía problema también de hablar. Las personas que hablan son personas que totalmente desagradables delante de Jehová Dios. Y la gente no cree que eso es el gran problema que tiene que resolver. La gente que habla bastante es la gente más desagradable delante de Jehová Dios. Por eso usted mira cómo los seres humanos los explotan con eso, con ese hábito. Les enseñan a hablar y los explotan para que usen los teléfonos y les cobran por minuto o no sé cuánto, 3 lempiras, y dicen a hablar y a hablar la gente, y cuando acuerda la gente dice no me ajusta el saldo, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les enseñan a hablar. La gente es sencilla. La gente cree que hablar no es una cosa peligrosa y dañina. Y los hombres de Sodoma tenían ese problema, ¿verdad? Que no podían dejar de hablar. Dice en el libro de Génesis capítulo 13, verso 8. Mire que Abraham le dijo a Lot, porque Lot tenía este problema de hablar mucho. Dice capítulo 13, verso 8, dice: entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, o sea, no hayan discusiones. O sea, la gente que discute tiene el problema que tiene soberbia, la gente que discute, ¿verdad? Y es totalmente desagradable delante de Jehová Dios. Y dice, entonces Abraham dijo a Lot, por eso es que uno tiene, para poder mantenerse vivo, no tener mucha comunión con la gente que habla mucho, porque eso es destructivo. Entonces dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ahí está, mire. O sea, Abraham lo trataba como hermano, pero Lot no trataba a Abraham como hermano, sino que lo trataba como Caín. Pues verdad que Caín a Abel lo tenía y no le caía bien. Y dice el verso 9, dice, no está toda la tierra delante de ti, dice, yo te ruego que te apartes de mí. Mire, por eso una persona para mantenerse viva cuesta, porque solo estar cerca de personas que platican, usted se deshace. Y más la mujer, cuando la mujer habla bastante, es totalmente desagradable delante de Jehová Dios. Por eso es que el proverbio dice que la mujer más de Jehová es la mujer prudente. Una mujer que aprende a ser callada es totalmente agradable delante de Jehová Dios. Y mire cómo dice, ve, y le dijo a Abraham, porque Lot tenía ese problema de hablar mucho. Dice, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Mire. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, una separación donde le dijo, yo la verdad es que yo no te quiero oír. No te quiero oír, le dijo. Eso era todo el problema. Que no podía dejar de hablar. No podía dejar de hablar Lot. Porque en toda palabrería hay discusión. Y la gente no sabe que eso es desagradable delante de Jehová Dios.
Y dijo, mire, y dice Lot, como era inteligente, era sabio en su propia opinión, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Mire, ahí está. O sea que él estaba ahí cerca de Sodoma y Gomorra. O sea, cuando la gente habla, se acerca a esa conducta de Sodoma y Gomorra, que es la soberbia. Cuando la gente habla, entre más habla una persona, más se acerca a Sodoma, se va acercando a Sodoma, y la gente cree que Sodoma es otra cosa. Sodoma es hablar. La palabra Sodoma viene de soberbia, o sea, de hablar mucho. Por eso lo que más explota en este tiempo es la lengua, el hablar. El hablar, por eso los medios de comunicación, lo que más explota en la radio, la música, la televisión, todo lo que más explota es el hablar, porque la gente está bien contaminado con este problema. Y dice el verso 10, mire, vuelvo otra vez con el verso 10, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y dice el 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Mire, porque Abraham no hubiera podido vivir, porque Abraham era una persona muy sensible. Abraham era un hombre que el corazón de él era como el de un niño pequeño, como un niño tierno, y él no soportaba a la gente que discutía. La gente que discutía a Abraham le producía angustia. Le producía una gran angustia a Abraham. Y entonces Abraham por eso le dijo, yo no puedo estar contigo. Él le dijo, no puedo porque tú no paras de hablar. No paras de hablar. Y entonces Lot como era inteligente, lo dejó pensar Abraham y lo dejó y le dijo, pero no podemos estar juntos. Y escogió la llanura del Jordán hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y dice el 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahí está, ¿sí? O sea, la gente, cuando usted la oye hablar, entre más habla, se va acercando más a Sodoma. Quiere decir que la persona va totalmente haciéndose desagradable delante de Jehová Dios, que eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón era un hombre que se puso a estudiar botánica, ciencias naturales, sociología, y empezó a estudiar un montón de cosas de los seres humanos, y él empezó a hablar. Y eso se volvió totalmente desagradable delante de Jehová Dios. Y dice que puso sus tiendas hasta Sodoma. Mire, la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, mejor se fue a vivir a Sodoma. O sea, ese era su ambiente, eso era el mundo que él se sentía bien. O sea, con los tertulianos podríamos decir, o sea que le encantaban las pláticas, le encantaba platicar a Lot, o sea, hablar, discutir, debatir, que es lo que le gusta a la gente en la radio y la televisión, discutir. Y dice el verso 13, dice, mire, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahí está, ¿sí? O sea, eran malos. O sea, una persona que habla bastante, entre más habla, más mala es delante de Jehová. Pero la gente no lo entiende eso. Y Jesús por eso decía, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Entiende? O sea, Jesucristo venía hablando lo mismo, de que las personas no deberían de hablar. No deberían de hablar porque los seres humanos se van acercando a lo más desagradable delante y se vuelven en contra de Jehová Dios. Se vuelven en contra de Jehová Dios. O sea, una persona entre más habla, más pelea en contra de Jehová Dios.
Eso tiene que entenderlo. Por eso si uno tiene hijos, tiene que educarlos. Por eso los hijos tienen el gran problema que se crían con sus madres y sus madres hablan sin temor y los hijos aprenden. Y por eso tenemos una sociedad donde los jóvenes no pueden detener su lengua de hablar y de abrir su boca y se vuelven desagradables totalmente delante de Jehová Dios, como los hombres de Sodoma. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Oiga bien. La soberbia es una cosa que es en contra de Jehová Dios. La soberbia es una cosa que es en contra de Jehová Dios. Y entonces esta gente estaba en contra de Jehová y eran totalmente desagradables. Y por eso es que estas ciudades fueron destruidas. Y mire cómo dice el capítulo 19, el verso 19, mire cómo dice, ¿ve? El capítulo 19 de Génesis. Bendito Jehová. Pero le voy a leer el 18:20 antes de leerle el 18:20 del libro de Génesis. Dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta. Ahí está, mire, o sea, el problema de la gente es que no se calla, sino que la gente habla más. Y habla más, y habla más, y habla más. Y usted ve que la gente no puede detener la lengua. Y eso es maldad delante de Jehová Dios. Y dice que llegó el punto que había demasiada angustia por causa de la lengua de las personas. Y dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y contra Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahí está, mire. O sea, estaban totalmente descompuestos. Cuando usted mira que la gente no puede dejar de hablar, es que está totalmente descompuesta la gente. O sea, cuando la gente, usted la mira que habla y habla y habla y habla. Yo por eso cuando oía hablar a la gente adulta, por ejemplo a mi madre, yo decía, ¿por qué mi madre cuenta la misma historia todo el tiempo? Y se la cuenta a las mismas personas y se la cuenta a todo el que encuentra y cuenta la misma historia. Y eso es totalmente desagradable delante de Jehová Dios. Eso no le agrada a Jehová Dios y eso aumenta entre los seres humanos y eso es lo que los hace morir. Por eso Salomón entendió eso, pero él ya estaba totalmente desechado de parte de Jehová, porque Salomón decía que cuando te acerques a la casa de Jehová, acércate más para oír, dice, para ofrecer el sacrificio de los necios, quiere decir hablar. Por eso Jesús decía que ni para orar la gente tenía que repetir las cosas. Oiga bien, que usted esté repitiendo una cosa es totalmente desagradable delante de Jehová, ¿entiende? Por eso dice, no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles que creen que por eso serán oídos. O sea, Jesús vino a explicar este gran problema que los seres humanos tienen de la soberbia, que la gente no sabe qué es lo que hay, es donde peca la gente aquí. Y por eso en esta iglesia a las personas se les enseña a no hablar, se practica en las reuniones de los viernes en la noche. A la gente no le gusta estar callada. Y los sábados se les dice también que traten de estar callados, pero les cuesta a la gente porque los seres humanos todavía no saben que eso es desagradable y totalmente abominable delante de Jehová Dios. Y dice entonces el capítulo 19, mire verso 24. Mire que cuando las personas hablan mucho delante de Jehová, entonces las personas son sometidos a estos estados que dice aquí. Capítulo 19, verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí está.
O sea, eso es lo que la gente no sabe. Oiga bien, llovió, dice, de los cielos, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. O sea, la gente no sabe qué fue lo que pasó. Mire, y dice el verso 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, dice el verso 26, mire, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahí está. O sea, por eso se muere la gente. O sea, en esto le está explicando por qué la gente se muere. ¿Por qué la gente se muere? Porque cuando la gente habla, entonces, entre más habla la persona, entonces se va confundiendo y empieza su cuerpo a funcionarle mal también, empieza a enfermarse la persona. Y la persona cree que es que padece de las enfermedades. El problema de la gente es que no puede dejar de hablar. Que la gente no para de hablar y entre más habla, más se le descompone la conducta y se le descompone su cuerpo. Porque al descomponerse la conducta, se descompone el cuerpo. Se daña, se destruye. Entonces, de este modo fue que destruyeron a las ciudades de Sodoma y Gomorra. O sea, estas personas no paraban de hablar. Y por eso es que dice, mire, entonces la mujer de Lot miró atrás. O sea, la mujer que él tenía era una mujer de Sodoma, una mujer que no paraba de hablar. Y entonces dice, miró atrás a espaldas de Lot y se volvió estatua de sal. ¿Qué le parece? O sea, que por eso muere la gente. Mire cómo dice en el libro de Amós, capítulo 5, ¿qué fue lo que le pasó a esta mujer? Porque el cuerpo de nosotros funciona perfectamente. Su cuerpo funciona perfectamente si usted no habla. O sea, su cuerpo funciona bien, pero si usted habla, su cuerpo se deforma, se destruye y la gente no lo sabe. Por eso así fue destruido Sodoma y Gomorra. Lo primero que usted nota en las personas es eso, que las personas cuando van a morir no paran de hablar. Dice el capítulo 4 del libro de Amós, verso 10, mire cómo dice, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, y maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y dice el 11, mire, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Ahí está, mire. O sea, la gente cuando no para de hablar se va trastornando. Entonces el cuerpo se daña. Entre más usted mira a una persona hablar, el cuerpo se le daña más. Entre más habla una persona que no puede detenerse. Ese es el pecado de Sodoma, que la gente no puede dejar de hablar. Por eso es tan difícil que los seres humanos puedan vivir, porque los seres humanos no se detienen de hablar y se van trastornando. Usted mira una persona que habla, es que ya está trastornada, se trastorna y ese es el castigo de Sodoma. Y va dañando su cuerpo, sus órganos, todo su ser se daña, porque si el pensamiento está funcionando bien, si aprendemos a ser prudentes, como dice la palabra, entonces nosotros vamos a estar bien. Como dice, el que guarda su boca, su alma guarda de angustia. O sea, usted puede cuidar su vida cuando usted aprende a no hablar. Pero si usted es una persona que no puede controlar eso, simple y sencillamente ya avanzó hacia Sodoma y Gomorra. Que Sodoma y Gomorra, el primer error que tenían era que no podían dejar de hablar.
No podían parar de hablar. La gente siempre está hablando y eso es totalmente desagradable delante de Jehová Dios. Y por eso dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y está, mire, si la gente no se detiene de hablar, se va, se muere. Por eso murió la mujer de Lot. Y por eso es que Jehová quiere que los seres humanos aprendan a ser prudentes. Si la gente no aprende a ser prudente, la gente no va a poder vivir. Sino que la gente, por eso la palabra diablo viene de hablar. Que una persona entre más habla es más diablo. Entre menos habla, más santo es. Porque dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. O sea, usted va a ver la diferencia entre un diablo y un santo. Y un santo es aquel que no habla. Entre menos habla, más santa es una persona. Y entre más habla, es más diablo. Por eso viene esa palabra que se llama hablar. Y diablo, viene diablo de hablar. Y por eso los hombres de Sodoma eran totalmente desagradables delante de Jehová Dios, porque tenían soberbia, se le llama a hablar mucho. A eso se le llama soberbia. Y por eso usted tiene que saber, si usted tiene hijos y los quiere educar y quiere que sus hijos no sufran, dígale, hijo, aprenda a no hablar. Si usted es madre y habla delante de sus hijos y repite historias y cuentos y resentimientos, sus hijos van a ser trastornados también, porque eso los padres se lo enseñan a sus hijos. Por eso Abraham, una persona justa no puede vivir cerca de una persona que habla mucho. Por eso Abraham le dijo a Lot, mira, aléjate. Jesús le dijo a María, su mamá, porque la mamá andaba diciéndole de que no había vino, y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Verdad? Porque las personas que hablan mucho prácticamente están corrompidas internamente, o sea, hay un desorden interno. Y entre más hablen, más van directos a morir. Por eso, si usted quiere tomar fuerza en su cuerpo, en su vida, tiene que aprender a callarse. Si usted quiere ser una persona fuerte, tiene que aprender a callarse. Por eso cuando yo estaba en la escuela miraba que nos ponían a correr, a hacer ejercicio y nos decían que no respiráramos con la boca, nos decían, respiren con la nariz, nos decían, porque si respiran con la boca se van a cansar. Yo decía, qué raro eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si respirar es lo mismo. ¿Entiende? Respirar es lo mismo, decía yo. Y es que cuando uno abre la boca se le pierde el juicio, la inteligencia, se pierde la cordura y se descompone todo lo demás. Y el cuerpo se cansa, se agota. Y por eso es que Jehová Dios quiere que los seres humanos entren en esa cordura de aprender a ser prudentes, a trabajar en ese trabajo. Por eso decía, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dice, soberbia, saciedad de pan. Mire, soberbia, pero con la soberbia tenemos para hablar y explicar qué fue este gran problema. Mire cómo dice en el libro de Levíticos, el pueblo de Israel tenía esta enfermedad también. Esta enfermedad la tenía el pueblo de Israel, que no podían dejar de hablar. Por eso la gente, cuando no puede dejar de hablar, ya está trastornada. Ya la gente, cuando no deja de hablar, está trastornada, porque no puede ya controlar un miembro de su cuerpo, que es la lengua. Ya la persona está trastornada totalmente. Y por eso la gente, si usted tiene hijos, enséñales a ser prudentes. Si no, sus hijos van a sufrir angustias porque van a pelear contra Jehová Dios. Recuerde que entre más habla una persona, más se vuelve en contra de Jehová Dios. Más se vuelve en contra de Jehová Dios. Y por eso dice el capítulo 26, verso 18, mire, y si aún con estas cosas no me oyereis. Mire, el problema de la gente es que no le gusta la palabra de Jehová Dios.
porque le detiene la lengua, le detiene el interior y lo ata. Y dice, mire, si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Y qué es ese castigo? Dice el 19, mire, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Ahí está, mire. O sea, lo que a Jehová no le gusta es la soberbia de la gente, hermano. O sea, ese habladero, esa gente que habla bastante y que siempre está hablando, eso es lo que no le gusta a Jehová Dios. Por eso cuando usted venga aquí a la iglesia, aprenda a no hablar. Si usted no se puede controlar en su casa, pues inténtelo aquí. Inténtelo. Aquí han pasado muchas personas que se les dice que no hablen, pero no han podido vivir. No han podido vivir porque ahora existe lo que se llama la comunicación de la telefonía, y la gente con la telefonía cree que tiene derecho con su lengua a moverla como quiera. Y no es así, mi hermano. Esas las personas, y por eso dice Jehová, mire, el pueblo de Israel tenía este gran problema y no hallaba cómo quitárselo. Y les pasaba una cosa, y les pasaba otra, y les pasaba otra, y no podían dejar de hablar. Y por eso los entregaba a los adversarios para que dejaran de hablar. No podían estas gentes, y mire cómo dice el 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano. Ahí está, mire, la gente cuando entre más habla, menos fuerza tiene. Por eso usted mira, la gente que es débil es la gente que más habla. La gente puede ser fuerte si aprende a callarse, porque la gente viene aquí y quiere vivir y le pregunta a uno que quiere vivir y cómo puedo ser yo para vivir. Simple y sencillamente no hable. No hable y usted va a ir tomando fuerza en su cuerpo se va a ir fortaleciendo, pero si es ya contaminado como Lot, que se contaminó de Sodoma y Gomorra, sí le toca angustia grande, porque uno se consagra a Jehová, no soporta a las personas. Por eso Lot decía, yo ya no puedo, decía Lot, porque él vivía en medio de personas de Sodoma, personas que tenían soberbia. Y por eso dice, mire, y dice, y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ahí está, mire, eso es totalmente desagradable, el hablar delante de Jehová. O sea, todo lo que usted experimenta, angustia, enfermedades, es por hablar. Es por hablar. Entre más hable, más problemas va a tener, más enfermedades va a tener, más angustia va a tener, más necesidades va a tener. Entre más hable, más problemas, porque va a destruir a sus hijos. Entre más habla, más problemas va a tener con sus hijos. Sus hijos le van a dar más problemas y más problemas cuando le oyen hablar a usted. Entonces ellos van a aprender soberbia también, y ellos le van a hacer sufrir a usted, como le pasaban los hijos de los profetas, que no sabían cómo educarlos porque ellos habían caído en la soberbia. Mire cómo dice en el libro de Proverbios capítulo 11. Solo le estamos hablando de la principal pecado de Sodoma y Gomorra. El principal problema de Sodoma y Gomorra, oiga bien, capítulo 11 del libro de Proverbios dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Ahí está, mire, o sea, toda vergüenza que usted pase la va a pasar por lo que habla. Todo lo malo que a usted le vaya va a ser por lo que usted habla. Por eso usted tiene que aprender a ser una persona prudente, como le explico. Si usted quiere educar a su familia, enséñele a no hablar. Si usted quiere tener hijos que les vaya bien, dígale, hijo, no hable. En su casa tiene que haber prudencia.
prudencia, porque si no las personas sufren trastornos de todo tipo. Oiga bien, su cuerpo se cansa. Imagínense que el organismo se cansa cuando la gente habla. La gente que habla se extenúa, o sea, cae en un cansancio extremo y no sabe por qué, porque siempre está hablando. Y por eso dice el verso 2, mire, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Por eso aquí a la gente se le enseña la humildad para que la gente pueda vivir. Porque la gente a veces le pregunta qué es vivir. Si usted tiene las herramientas ahí, si usted puede manejar esa lengua, oiga bien, por eso dice en el libro de Santiago que es lo que inflama la rueda de la creación y es controlada por el infierno. O sea, la gente no sabe que puede vivir y que es sencillo poder vivir y es controlando la lengua. Si usted puede controlar la lengua, usted va a poder vivir, pero si no la puede controlar, no va a poder vivir. Y dice también el capítulo 13 de Proverbios, verso 10. Mire cómo dice, Proverbios capítulo 13, verso 10. Mire, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ahí está. Mire, ¿de dónde nacen las contiendas? Nacen de las personas que hablan bastante. Ahí nacen los problemas. O sea, la soberbia concebirá contienda. La soberbia concebirá contienda. O sea, lo que pare, como dice la persona que habla, son discusiones. Por eso Abraham era un corazón humilde totalmente. O sea, el corazón de Abraham era como el de un bebé. Y él no soportaba a la gente que hablaba. No la soportaba la gente que hablaba demasiado. Y él le dijo a Lot, y hermano le dijo, no puedo vivir contigo porque tú no paras de hablar. Y por eso Abraham, él se angustiaba. Por eso cuando Sara empezó a darle problema, él se angustió. Él se angustió cuando miró que Sara empezó a tomar disposiciones y a correr a Agar y a su hijo que había obtenido Abraham. Y Abraham se angustió y dijo, Jehová, este problema es grave. Y Jehová le dijo, déjala, le dijo, ¿verdad? Porque esta mujer no puede vivir, porque ahí nacen los problemas. La gente que habla mucho es la que crea los problemas. Por eso usted tiene que saber que las personas que hablan bastante son el problema. Son el problema. Si usted logra controlar su lengua, usted va a poder controlar su salud, su cuerpo, su interior. Va a haber orden en su interior. Y por eso dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, más con los avisados está la sabiduría. O sea, los humildes está la sabiduría. Por eso es importantísima la humildad. Dice también en el capítulo 14, mire cómo dice, ¿ve? 14 del libro, verso 3 de Proverbios 14, verso 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Ahí está, mire. O sea, cuando usted mira una persona que no puede dejar de hablar, es que está resentida esa persona. Quiere decir, las personas resentidas son las que no pueden controlar la lengua. Toda persona que está resentida está esa vara, y esa es la vara del infierno. Por eso se le llama, en la boca de los necios está la vara de las soberbias. ¿Sí? Ahí está la vara de la soberbia. O sea, la gente es así. Por eso el primer trabajo que se le enseña a toda persona que viene aquí a la iglesia es a perdonar. Porque si puede perdonar la persona, puede resolver un montón de problemas, puede resolver sus problemas familiares. Pero si la persona no puede perdonar, simple y sencillamente va a ir avanzando hasta llegar al nivel de Sodoma y Gomorra, que va a pelear contra Jehová Dios. Y cuando se pelea contra Jehová Dios, entonces la gente se trastorna todo su organismo, todo su ser, su pensamiento, sus sentimientos.
todo, o sea, se corrompe internamente. Y por eso dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. Miren, los guardarán, o sea que usted aprende, si usted tiene sabiduría va a aprender a estar callado. Sí. Si no le va a tocar sufrir. Si usted no aprende a estar callado, usted le va a tocar sufrir. Sí. Tiene que tener ese cuidado porque ahí tiene el regulador de su interior. Ahí lo tiene. Y por eso también dice en el capítulo 16, mire, capítulo 16 de Proverbios. Capítulo 16, verso 18. Por eso esto era lo que no le agradaba a Jehová en aquellos tiempos. Esto era lo que no le agradaba a Jehová. Imagínense que las personas tenían ese problema de hablar. Y dice el 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, cuando alguien se va a enfermar, la gente cree que es que Dios no lo quiere. Es que la persona no puede dejar de hablar. Las enfermedades no van a venirle ni lo van a tocar a usted si usted no habla. Si usted no habla, las enfermedades no le van a tocar. Pero si es una persona que no puede controlar la lengua, le digo que va a tener azotes, porque como dice el 16, verso 18, mire, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Mire? Antes del quebrantamiento, o sea, antes de las enfermedades, lo primero que experimenta la gente es hablar. Si usted no se quiere enfermar, tiene que aprender a no hablar. A no hablar. Las personas que hablan bastante, trate de tenerlas a distancia para que usted tampoco se enferme, porque las personas angustian al que se consagra a Jehová Dios. Y por eso dice aquí, mire, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mire. O sea, estamos hablando de la soberbia, y dice en el 29, mire qué textos estos, capítulo 29 de los Proverbios, verso 23. Mire cómo dice Proverbio 23. Dice, la soberbia del hombre le abate. ¿Sí? Quiere decir que lo que le produce cansancio es hablar. La soberbia le produce cansancio. Si usted siente que usted es una persona que se siente cansada, deje de hablar para que pruebe. Tómese la medicina de Jehová, que Jehová le dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Si usted quiere vivir, tiene que aprender y no sentirse cansado, trate de no hablar. No busque en otro lado las enfermedades, no busque las enfermedades que le vienen por esta y otra razón, no. Usted tiene que aprender a no hablar. Por eso, mire cómo dice, la soberbia del hombre le abate. O sea, la persona llega a un cansancio totalmente extenuante. Y la gente no sabe qué es el problema. Es la soberbia. Es la soberbia. Y la gente por eso tiene que aprender a trabajar. Ese es el trabajo que más se hace aquí. Nada más que se les explica en los discipulados y en las vigilias para que la gente avance, pero le cuesta a las personas, le cuesta. La gente cree que no puede vivir. Hermano, si usted no mira más allá de su nariz, si no puede ver que es su lengua el problema suyo, no va a resolver sus problemas, no lo va a resolver. Por eso dice en el Proverbios capítulo 13, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 13 de Proverbios también dice, verso 3, mire, el que guarda su boca, guarda su alma. Usted va a cuidar su vida cuidando lo que va a hablar, así es. Así va a cuidar su vida. Usted va a decir, voy a cuidar mi vida. Si usted tiene hijos, digo, mire, no hable. Si usted no quiere enfermarse, no hable, diga. ¿Verdad? No hable. Porque si no le vamos a poner radio, le vamos a poner radio a usted. ¿Entiende? O sea, cuando usted mira a la gente que es como radio, solo dígale satélite, ¿verdad? Hay gente que no puede dejar de hablar.
Es un radio prendido. O sea, está totalmente corrompido. Y eso era lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Y corregir a la gente es esto. Y dice el verso 3, mire, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ahí está el sufrimiento. Imagínense, en este planeta hay de todo este planeta es perfecto. Y el sufrimiento la gente lo tiene en lo que habla. Sí. Imagínense que la gente no tiene fuerza, porque entre más habla, menos fuerza tiene. Y la gente quiere una oración. Quiere que se ore por ellos y que Dios le devuelva todo. ¿Cómo lo va a devolver, hermano? Si Nabucodonosor estuvo 7 años encerrado porque no podía hablar. No podía hablar con humildad y respeto, sino que hablaba con soberbia delante de Jehová. Y él se dio cuenta hasta que descubrió que sus enfermedades, sus locuras, sus problemas lo tenía en la lengua. Él reconoció, como dice en el libro de Daniel, mire cómo dice, libro de Daniel, capítulo 4, verso 37, mire cómo dice, ¿ve? Nabucodonosor descubrió, y por eso ojalá que usted durante su vida descubra dónde tiene los problemas usted. Los problemas no es Jehová, los problemas no son los demás, los problemas es lo que usted habla. Eso es lo que tiene que cuidar. Y dice en el libro, mire, este hombre descubrió que ahí estaba todo. Su problema lo tenía ahí. Dice en el capítulo 4, verso 37. Ahora dice, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Mire, porque todas sus obras son verdaderas. Mire, o sea, lo que Jehová ha hecho es perfecto, mi hermano. Aquí, este planeta es perfecto. El problema de la gente está en la lengua, ahí está todo. Porque todas sus obras son verdaderas. O sea, quiere decir que Jehová ha hecho todo bonito y generoso. Y sus caminos justos. Mire, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí está. Si usted sufre por lo que usted habla. Si usted se enferma por lo que usted habla. Si usted se cansa por lo que usted habla. No le eche la culpa a los demás. No quede diciendo, es que me han hecho brujería, a mí creo. Así queda la gente. No le han hecho nada, es que no puede controlar ese aparato. Y si tiene descontrolado ese aparato, tiene descontrolado todo. Todo se le da a descontrolar. Yo he visto a la gente enferma, yo le digo, trate de no hablar. Y no, mire, la gente cuenta y cuenta y cuenta sus historias. Y cuenta sus historias. Y más se enferma, y más débil se pone. Y Nabucodonosor le costó 7 años encontrar la lengua, no la hallaba, hasta que la amarró. Job, a saber, creo que le costó 7 años encontrar la lengua, no la encontraba. Ya me imagino, se tocaba todo y no la encontraba, y la andaba aquí, ahí la andaba. Y dijo, mire, mi mano pongo sobre mi boca, dijo Job. Oiga bien, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, dijo, mas no volveré a hablar. Oiga bien, mas no volveré a hablar. Él sabía que ahí estaba el problema. Los problemas suyos no es el gobierno, como le he dicho a la gente, no es el presidente. Uy, dice uno, es la lengua. Es la lengua. Por eso, si usted quiere vivir, aprenda a manejar ese aparatito que le hace daño a montones, a millones de seres humanos. Por eso dice en el capítulo 14 del libro de Proverbios, mire cómo dice, ¿ve? Le voy a leer el 16 primero, ¿verdad? 16, verso 23 de Proverbios 16, 23. Mire, si usted tiene sabiduría, ahí va a trabajar. Por eso no lo mandamos a predicar.
Porque quien mueva la lengua sobra. Mire cuánto predicador hay locos totalmente, hablando y hablando y hablando y hablando y hablando que ellos son profetas y que están ungidos y que Dios los envió y que Dios aquí, que Dios allá. Y es que lo que no pueden es controlar la lengua. Y por eso es que ellos mueren. Mueren no porque Jehová quiere, no, es que ellos tienen que trabajar, como dice este proverbio precioso 16, verso, mire cómo dice el verso 23, dice: el corazón del sabio, dice, hace prudente su boca. ¿Sí? Ese es el trabajo que se le enseña en esta iglesia a Jehová nuestro pastor. La gente que ha sufrido aquí no hace caso, hermano. Es gente que es simple y sencillamente dice que son más sabios que Salomón, que son muy inteligentes y que nadie le gana. Y cuando habla la gente se trastorna, daña su cuerpo. Si usted no quiere dañar su cuerpo y que su cuerpo se le enferme, tiene que aprender a hacer prudente su boca. Y por eso dice: el corazón del sabio hace prudente su boca. Mire, y añade gracia a sus labios. Usted tiene que acostumbrarse a decir gracias. Si quiere hablar, diga gracias. Si quiere hablar, diga gracias siempre. Por eso dice: dad gracias en todo, porque eso es la voluntad de Jehová Dios. Si usted quiere estar montado en la voluntad de Dios y decir: aquí me voy en esta voluntad de Dios, diga gracias. Gracias. Este país es hermoso. Jehová a usted le va a bendecir si usted logra controlar la lengua. Si usted es una persona que no puede controlar su lengua, usted no va a poder controlar su cuerpo. No va a poder controlar su cuerpo. Porque el cuerpo se degenera, se deforma. Porque la gente dice: yo tengo problemas de obesidad, tengo problemas de los huesos, tengo problemas de circulación, tengo problemas de presión, tengo problemas de la vista, tengo problemas de la garganta, tengo problemas de los nervios. No, hermano, lo que tiene son problemas de hablar. Lo que tiene ese problema de hablar es el que tiene que corregir. Y ese era el mal de Sodoma y Gomorra, porque eso es pelear contra Jehová Dios. Hablar, entre más habla una persona, más pelea contra Jehová Dios. Y si usted no quiere sufrir, tiene que hacerse una persona prudente. Si usted no quiere sufrir, si usted no quiere experimentar enfermedades, si no quiere experimentar el deceso de la muerte, usted tiene que controlar su lengua. Aquí a la gente se le explica, pero las personas tienen ya esa contaminación como la tenía Lot, que Lot se dio cuenta hasta que estaba metido en Sodoma y no aguantaba la angustia. Cuando ya estaba metido en medio de la angustia, él decía: yo ya no puedo, porque ya no podía oír a la mujer, ya no la podía, no lo soportaba oírla, porque la mujer hablaba con soberbia, porque era de Sodoma y Gomorra. Y esta gente era totalmente desagradable delante de Jehová. Y Lot escapó, dice, como tizón. Fue sacado, prendido, o sea, venía totalmente extenuado, cansado. No tenía ganas de nada, ni de vivir. Ni de vivir. Oiga bien, por eso los seres humanos, hermanos, tienen que trabajar. Tienen que aprender a agradar a Jehová Dios, tienen que aprender a oír la palabra de Jehová Dios, tienen que entender que Jehová Dios es nuestra vida. Jehová Dios es nuestra vida y por eso nosotros tenemos que hacernos, como dice el libro de Amós. Mire cómo dice, ¿ve? Libro de Amós, capítulo 5. Le voy a leer antes el 4:11. Dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. ¿Mí? O sea, eso fue el castigo, o sea que Él se trastorna. Mire, la gente quiere mantener su cuerpo con medicinas.
¿Cómo usted va a mantener su cuerpo pura medicina? No, mi hermano. Quiere ordenar su cuerpo. El cuerpo se puede ordenar con la prudencia. Dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. ¿Quiere que su cuerpo sea estable? Tiene que hacerse una persona muy prudente. Pero si cree que con medicina se va a mantener, no se va a sostener. Que han pasado millones por este planeta, mire. Y Jehová les dice que tienen que ser prudentes, pero ellos dicen, no podemos hacer ese trabajo nosotros. No podemos, o sea, la gente quiere abrir su boca. Y los de Sodoma fueron azotados. Dice, el verso 11 dice, el 4:11 dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y en el 5 dice, el verso 6, mire, buscad a Jehová y vivid. Mire, aprenda la palabra, sea prudente, eduque a sus hijos. No piense que se los van a educar en la escuela y en el colegio, no. Es lo que usted les hable. Ellos no se lo van a educar. Mire, yo tuve una madre muy cristiana, pero pentecostal. Y los pentecostales no saben ni lo que hacen, ¿verdad? Que tenía un hijo mayor que buscaba cómo educarlo, seducirlo, aconsejarlo y todo, hermano. Y no, hasta que se lo mataron, quedó tranquilo. Porque ella no entendía que ella tenía que enseñarle a perdonar. Por eso enseñarle a perdonar a un hijo, creo que es una universidad completa la que usted le enseña a un hijo. Y si le dice, hijo, no hable que se va a trastornar su cuerpo. Para que su cuerpo no se le enferme, dígale, no hable. El cuerpo se enferma, se trastorna cuando se habla, mi hermano. Y por eso dice, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y consuma sin haber en Betel quien la apague. Mire, cuando vienen las angustias, eso es serio. Decirle a la gente que no hable, es cosa serio. Y dice el 7, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades, el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Mire, Jehová es su nombre. O sea, cuando usted se siente enfermo, ¿cuál es la primera tarea que debe de hacer? Cuando usted se siente angustiado, ¿cuál es su primera tarea? Si usted no quiere empezar, ¿cómo resolver sus problemas? Mire cómo dice el verso capítulo 5 de Amós, verso 13, dice, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Ahí está, mire. O sea, el primer trabajo que usted tiene que hacer cuando siente angustia, enfermedades, es callarse. Si no puede controlar la lengua, le toca una angustia salvaje, sí, salvaje. Y si no le entiende, se muere. A Lot le costó años. Así a Lot. A Job le costó años. A Nabucodonosor le costó años. Salomón no pudo. Salomón dijo, mejor acércate a la casa de Jehová para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Por eso Jehová a mí me crió siendo pequeño en una iglesia pentecostés. Y yo iba todos los días al culto de oración. ¿Y sabe qué hacía yo? Me sentaba en el púlpito a oír aquel montón de gente orando en lenguas y todo. Y yo le decía a Dios, esto es así. Y Jehová me decía, eso es una locura, José Antonio. Por eso aquí la gente tiene que ser juiciosa. Aquí hay gente loca, pero aquí todos tienen que ser juiciosos. Tiene que ser juicioso.
Usted tiene que ser cuerdo para que viva. Usted diga, voy a aprender a callar para vivir. Si el tiempo es malo, si cree que le está yendo mal, es por su propia lengua, no es Jehová. Es su propia lengua. Que usted cuando habla rechaza, insulta, menosprecia a Jehová. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, todopoderoso Jehová Dios. Te adoramos, te damos gracias, Padre. Gracias por tenernos aquí. Gracias por esa misericordia, Padre, que nos tienes. Gracias, Padre. Gracias por esta iglesia, gracias por este lugar. Gracias por esta nación, por esta ciudad tan hermosa. Gracias, Padre, por este país. Te adoro, Padre. Eres maravilloso, eres generoso. Con Honduras, gracias por el presidente, gracias por el gobierno, Padre. Bendígalo, Jehová, bendiga todo lo que se hace en esta nación. Que las personas aprendan a ser prudentes, Jehová, para que vivan, para que en Honduras, Padre, las personas pasen todos a vivir más de 100 años. Que no haya ni uno que no cumpla sus años de vida, Jehová. Gracias.